La niñez es uno de los momentos más importantes para nosotros como persona. No solo es la etapa que más disfrutamos, ya que gozamos de libertad de toda responsabilidad, sino que los hechos que sucedan en este periodo serán aquellos que definan nuestra personalidad. Gracias a esto, muchos definimos nuestros sueños y proyectamos nuestro futuro a través de metas, soñando con un trabajo ideal, como ser astronauta o presidente de la nación, o con lograr una gran hazaña y dejar tu huella en la historia de la humanidad, como escalar el Monte Everest o tocar con tu banda en el Madison Square Garden, motivándonos a encontrar los medios y esforzarnos para poder cumplirlos. Normalmente, nuestros padres y el resto de la familia buscan ayudarnos para poder lograr dichos sueños. Sin embargo, algo que consideramos natural no significa que sea completamente cierto. Imagínate que vuelves a ser un niño. Recuerda esos momentos con felicidad. Allí vuelves a tener esos sueños de quiero ser esto de mayor. Pero con la diferencia que las personas más cercanas a ti, tales como tu familia y tus amigos, deciden qué será de tu futuro, sin darte oportunidad de opinión. Bajo estas condiciones, un pequeño niño creerá que la palabra de sus padres es palabra santa, y como consecuencia, seguirán lo que ellos indican sin protestar, olvidándose de ellos como individuo y volviéndose una pequeña máquina de cumplir los sueños de sus padres. Pero antes de eso me presento. Hola, no soy crítico, soy Cus. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te voy a pedir por favor que le des al botón de suscribirte. Con esto me ayudarás a crecer en la plataforma y que más gente pueda disfrutar de esta especie de contenido. También, si luego del video te gusta lo que viste, te voy a pedir que le des al botón de me gusta. Y estás invitado totalmente a dar tu opinión o tu punto de vista en la caja de comentarios, donde los intentaré leer a todos. Sin nada más que añadir, empecemos con el tema del video. Este niño de aquí es Nataku, un pequeño de 11 años que recién se encuentra cursando la escuela primaria de Tokio. A pesar de ser tan joven, cuenta con unas increíbles e impecables calificaciones perfectas, alcanzando una media de 100 puntos en todas sus materias. Sus padres estaban demasiado orgullosos de él, ya que, siendo un niño ejemplar, él podría ser uno de los mejores doctores del país, tal como su padre. Oh, eso es lo que siempre le decía a su mamá. Durante este tiempo, se encontró en un estado de euforia, donde era uno de los jóvenes más felices del mundo al ver cómo las personas que más amaba eran felices gracias a él. Siendo un niño tan puro que solo quería verlos alegres, lo vuelve una de las personas más amables que pueden existir, motivándolo a hacer todo lo posible para alcanzar dicha meta, aunque eso significara dejar cierta parte de su infancia en los estudios. Podríamos resumir que su infancia se limita simplemente a esto, ya que de esa manera puede ver feliz a sus padres, cosa que parece ser su única meta en vida. Sin embargo, un niño tan amable como él no podía vivir simplemente un sueño tan sencillo y puro como lo es este. Empecemos a hablar sobre su desempeño académico. El pequeño Nataku, con su puntaje perfecto, obtenía un buen recibimiento por parte de sus padres. Su madre siempre lo felicitaba y trataba con amor cuando le entregaba un nuevo examen con una nota de 100. Pero, con la correspondiente felicitación que merecía un niño ejemplar como él, siempre venía acompañado de una afirmación: podrás convertirte en un gran doctor, como lo es tu padre. Aquí empieza la primera pista para comprender cómo se sentía Nataku.
Cabe remarcar que no soy psicólogo, por el contrario, estudio diseño y animación. Directo pa'l McDonald's. Pero con un trabajo agotador de análisis y lectura, sí, esta es mi bibliografía para este tema, podemos llegar a comprender lo que sentía Nataku a través de la empatía. Retomando el tema, Nataku vivía en un estado de ánimo condicionado por la felicidad. Dicha felicidad que le causaba ver a su madre feliz y recibir constantes elogios de su parte. De esa manera, comprendemos que el mundo creado por este pequeño solamente se basaba en ver a sus padres alegres y recibiendo como recompensa el amor de ellos mediante elogios y felicitaciones, logrando esto a través de sus estudios. Lamentablemente, no todo podía ser color de rosa en su cotidianeidad. A pesar de sus constantes esfuerzos por conseguir este futuro de completa felicidad familiar, un día ocurrió la peor de las situaciones. Nataku consiguió una nota de 87 puntos. Muchos creerán que sigue siendo una nota muy buena, incluso sigue estando entre los estándares de alumnos ejemplares. Pero, como era costumbre sus excelentes notas, la reacción de su madre fue completamente inesperada. Cargada de decepción sobre su hijo, miedo y tristeza, ni siquiera le dirigió una sola palabra. Simplemente se limitó a pensar en las consecuencias de dicho error. Nataku, con su faceta de alumno ejemplar, quedó totalmente en segundo plano, pasando a importar nada más y nada menos que el incontenible agobio de su madre. No solo la mala reacción de su madre lo dejó en shock, sino que lo siguiente fue lo que me llevó a comprenderla. Cuando se le presentó dicho examen a su padre, el señor doctor ejemplar, este empezó a atacar a su madre frente a él, sosteniendo que esto es culpa de nadie más ni nadie menos que de ella, debido a la falta de control que ejercía sobre sus estudios. Uno puede creer que esta situación es un tanto exagerada, pero esto ocurrió porque dicho examen con nota inferior era de ciencias, una de las materias más importantes para la profesión, lo que significaría una traba para el sueño de su padre. Ante la situación presentada, la meta de Nataku se vio interrumpida. La felicidad de su madre desapareció por completo, presentando una versión completamente opuesta de la que él tenía, desplegando una nueva emoción que empezaría a condicionar su actuar: el miedo, que lo llevaría a intentar evitar otra vez esa situación, porque no querría ver a su madre en ese estado. Esto es lo que Rafael Echeverría, en su libro La ontología del lenguaje, denomina como quiebre. El quiebre es ese momento donde se nos presenta una situación que interrumpe nuestro flujo natural de la vida, la cual nos empieza a condicionar en nuestro actuar respecto a las situaciones futuras. Entonces, la emoción que provoca este quiebre es el miedo, el mismo que lo llevaría a reducir su abanico de posibilidades a uno donde solo se limite a simplemente estudiar hasta más no poder, para evitar dicha situación de la cual se sentía más que responsable, siendo movido por esta emoción y condicionado por las expectativas que tiene su padre sobre él. Con una importante huella en su flujo natural de vida, intenta volver a vivir una especie de nueva vida cotidiana, con la influencia de la nueva emoción desarrollada. A pesar de intentar la normalidad, un grupo de estudiantes de su misma escuela y edad fueron afectados por el fenómeno natural que había provocado una cantidad increíble de bajas humanas: la infernalización. Un día, de regreso a su hogar, tocan dicho tema con su amigo de la escuela y afirma que también tiene miedo a ser afectado por el anteriormente mencionado, cuando de repente una monja perteneciente a una unidad de bomberos especiales se presenta ante ellos y los convence de seguirlos bajo la excusa de haber inventado una oración capaz de evitar este fenómeno. Para su sorpresa, la inocencia de estos niños fue utilizada para engañarlos, ya que solamente los reunieron con la intención de buscar una persona compatible con el Adol. Y para llegar a esto, tenían que pasar por el proceso de infernalización y así comprobar si ellos eran o no eran compatibles. Este pequeño Nataku tuvo que presenciar en vivo cómo un sacerdote perteneciente a la brigada de bomberos especiales, encargados de luchar contra estos demonios, convertía a una señora inocente en uno de estos monstruos, para ser posteriormente asesinada frente a sus ojos. Ante esta situación, Nataku
desarrolla otra vez la emoción más fuerte que había sentido en toda su vida, el miedo. A pesar de lo sucedido, utilizan un insecto sobre él y pasa por el proceso de infernalización, pero con la sorpresa de que este sí sería compatible con el Adola, abriendo y a su vez cerrando un gran abanico de posibilidades. Bajo estas condiciones, el estado de ánimo planteado por Echeverría se transforma a culpa de esta nueva emoción desarrollada por el pequeño niño. Dejó de vivir en un sueño condicionado por la felicidad para volverse una realidad más similar a una pesadilla, donde cada acción que iba a realizar podría acabar en esa misma situación, con su madre sufriendo por su culpa o siendo brutalmente engañado por las personas en quien más confía la humanidad. Cada vez que entramos en un estado de ánimo diferente, generamos un nuevo mundo en base a nuestra actualizada opinión sobre el mismo, especificando así un nuevo espacio de acciones posibles que puede desencadenar en diferentes futuros e intentaremos evitar a toda costa cualquiera de esas acciones que nos lleven a ese futuro generador de esta emoción y realidad que queremos evadir. El estado de ánimo al que ingresa Nataku es uno influido en su totalidad por el miedo, donde sus estudios que lo hacían feliz ahora son motivados únicamente por el constante terror de ver sufrir a su madre y fallar las expectativas de su padre. También desarrolló una inseguridad por las demás personas gracias a aquel incidente que le generó un evidente trauma, volviéndolo un pequeño apegado a su hogar y confiando única y exclusivamente en la palabra de su madre. El nuevo abanico de posibilidades se había resumido a simplemente cumplir con las expectativas que sus padres tenían sobre él. Eso parecía ser su nueva cotidianidad, hasta que pasó algo que cambiaría este rumbo. Su estrecho espacio de acción lo llevó a solo querer cumplir con lo que sus padres querían. Así parecía ser hasta que el incidente con el insecto despertó en él poderes pirocinéticos de tercera generación, llamando la atención de uno de los líderes más importantes del país, Industrias Hajime. Con su aparición decidieron llevarse al muchacho a la fuerza para desarrollar investigaciones relacionadas a la Adola, con una misión secreta que posiblemente solo él podría cumplir. Esta nueva situación presentada abrió un nuevo abanico de posibilidades para el pequeño Nataku. Esta vez podría dejar de lado el sueño inculcado por sus padres para ser un científico o poder unirse al cuerpo de bomberos, cosa que parecía imposible luego de su mala experiencia. Sin embargo, su madre no cuestionó ni un momento la aparición de dichos hombres que se llevarían a su hijo. Simplemente lo entregó, no sin antes hablar por última vez con él, donde le recuerda cuál es el único objetivo del niño: convertirse en doctor como su padre, y forzándolo a afirmar que este trabajo no es para él. La tristeza de su madre al ver marchar a su hijo y conociendo las consecuencias de dicho acto, la lleva a determinar un límite para el accionar de su hijo, volviendo la mínima posibilidad que él tuviera de trascender en otra área a una expectativa adecuada para ella, donde lo único que esperaba de él era su retorno a casa para cumplir el sueño de su padre. Vemos como Nataku poco a poco empieza a carecer de una personalidad, donde el estado de ánimo lo posee a tal punto que su único sentimiento es el miedo generado por los anteriores traumas. En estos momentos ni siquiera puede dudar de la palabra de su madre. Por eso confirma que va a volver a casa, porque ya no siente que es un humano en sí, sino que empieza a verse a sí mismo como un robot, creado para entregar resultados. Con las elevadas expectativas que tenía su madre sobre él y la constante presión que lo fuerza a cumplirlas, llega a Industrias Hajime, un lugar donde utilizan a los niños de manera violenta y sin descanso para obtener información sobre el fenómeno de la combustión humana y el misterioso Adola. Al ingresar a la misma, es catalogado por los científicos como un sujeto de clase S, siendo esta la clasificación más alta y con la cual podrían esperar conseguir algún resultado importante para su investigación. Con esto en mente, todos los científicos logran crear aún más expectativas por cumplir para el pequeño niño.
Uno podría decir que esto es lo único importante respecto a Hajime, pero la realidad es que hay dos personajes importantes que logran llevar a Nataku a su límite: la titiritera y Kurono. Cuando ingresa a Hajime, la titiritera es una de las personas más importantes para dicha empresa, donde tiene su rol especial como niñera de los sujetos de investigación, o como ella goza decirle, su hermana mayor. Ella, junto a sus marionetas, se encargaban de mantener cuerdos y felices a los niños, con tal que puedan seguir entregando resultados a la investigación. Con su cinturón enmarcado con la figura de un bonito ángel, daba lo mejor de sí para motivar a los niños a cumplir con las expectativas que Hajime estaba esperando de cada experimento que realizaban. Sin embargo, cuando se presenta con Nataku, empieza a ejercer su función sobre el pequeño, donde utiliza el concepto de la imaginación para que el niño pueda llegar a cumplir sus sueños. Por otra parte, nosotros logramos comprender sus segundas intenciones, motivarlo a través del concepto vacío de la imaginación que quería inculcarle para cumplir las expectativas que tenían los científicos sobre los sujetos experimentales. Podríamos decir que estamos bajo una especie de lavado de cerebro para funcionar como herramientas de investigación, tal como aclara ella misma en su combate contra Vulcan. La segunda persona relevante para Nataku es el mismísimo tío Shinigami, el extraño Kurono. Este otro trabajador de Hajime es uno de los luchadores más fuertes, conocido bajo el seudónimo del más loco, sirviendo para una empresa que lo mantiene entretenido luchando contra débiles, siempre y cuando trabaje para ellos sin oponerse. De esta manera, este sirve para la industria a través de llevar a cabo combates con los sujetos de prueba, ya que de esa manera es que Shinra Kusakabe despertó el Adola Burst, lo cual es aquello que anhela la empresa. Kurono parece simplemente divertirse golpeando al pequeño, pero a pesar de los esfuerzos de Nataku, este no logra demostrar ningún resultado para la empresa. Así es como, tras varios combates, Kurono logra ejercerle más presión al pequeño tras exclamar que a esta altura ya debería luchar como él, llevando a Nataku a tener que cumplir aún más expectativas para los adultos, recordando el constante miedo a fallar a los demás y cargando con un constante y amplio catálogo de fallos. No solamente se limita a esto. Como Nataku quería cumplir la promesa realizada con su madre, decide preguntar cómo es que puede regresar a casa. Kurono le simplifica la situación, a que solamente podrá volver a casa muerto, inculcando la imposibilidad de retorno y recortando su abanico de posibilidades, destrozando la promesa realizada a su madre y provocando el inminente olvido de lo que amaba, su hogar y su familia. Esto lo podemos ver reflejado en los mismos recuerdos del pequeño, donde después de tanto tiempo en dichas instalaciones, empieza a olvidar cómo se veía el rostro de su madre. Como vemos, los trabajadores de la industria Hajime tienen un importante peso para la emocionalidad del niño, llevando a generar nuevas expectativas sobre él. A esto le sumamos el sometimiento a un constante lavado de cerebro efectuado por las personas más cercanas a él en este nuevo espacio, donde empieza a usar su imaginación para lograr su única meta: cumplir las expectativas que todos los científicos tienen sobre él, con el fin de evitar situaciones similares a la violencia que recibió su madre, esto inculcado por la titiritera, y también olvidando poco a poco su anterior vida, recordando solamente aquello que lo presionaba y que lo llevó a vivir en ese estado de ánimo, sometido a esta emocionalidad gracias a la presión ejercida por Kurono. Nataku pasó de vivir una vida de ensueño a una pesadilla constante. Dejó de ser el pequeño niño prodigio con sus notas ejemplares a ser un simple sujeto de experimentos. Su estado de ánimo compuesto por la felicidad fue reemplazado por uno ejercido por el miedo, el constante terror a fallar a los demás y verlos sufrir por culpa de su actuar. Este es el recorrido que realizó su mente y su alma para llegar a esta etapa, la etapa final de su cordura. En su escuela contaba con un promedio perfecto. Jamás había fallado ni una sola vez hasta aquel incidente en ciencias. Desde ese momento, su vida solo empezó a ir en un declive constante, donde su humanidad caía hacia un pozo con un fondo infinito, mientras que solo se elevaban más y más las expectativas que la gente tenía en él. Pero
que hasta ese momento no había hecho más que fallar una vez tras otra. Mientras la gente generaba nuevas expectativas en torno a él, solamente podía pensar en las consecuencias de sus actos si es que llegaba a fallar. Pensaba en el sufrimiento de las personas más cercanas que tanto esperaban de él. Ese miedo empezó a tomar una forma en su cabeza, para ser más exacto, en su imaginación. El pequeño se movía en base al miedo al fracaso, a fallarles a sus seres queridos. Pero había una persona que consideraba aterradora, que había incluido en él nuevas expectativas más allá de su conocimiento y que por culpa de él es que se encuentra en ese estado, en esa situación, en ese vacío sentimental. Este es Reka Hoshimiya. La caliente motivación que le inspiraba a este monstruo en su cabeza era una representación de su miedo. Este loco, como él lo llama, no hacía más que simplemente observar sus fallos y remarcarle que puede hacerlo mejor, que puede levantarse otra vez y que puede darlo todo para llegar a cumplir esas expectativas. En ese momento, la imaginación que utilizaba para cumplir las metas que los demás pusieron sobre él no tenían un límite de acuerdo a la naturaleza de un pequeño niño, creando expectativas inadecuadas para el pequeño, volviéndolas imposible de trascender y generando sufrimiento sobre él. A estas alturas, él ya no se veía como un niño, sino que solo como una máquina, una herramienta de los adultos para otorgar los resultados que desean de él. Aquí incluimos el concepto de efectividad, tomándolo como un equilibrio entre la eficiencia y la eficacia. Así creemos que este es alcanzar el mejor o el esperado resultado con el uso de la menor cantidad de recursos disponibles. Pero si hablamos de efectividad humana, según Echeverría, no solamente se trata de la capacidad racional de cumplir los objetivos, sino que también de la capacidad de diseñar espacios emocionales para alcanzar estos objetivos. Punto donde Nataku ya no podía acceder debido a su visión inhumana de sí mismo. La frustración acumulada del pequeño tras tantos fallos entre los experimentos y sus estudios lo llevó a sobreexigirse para cumplir las expectativas y entregar los resultados que él creía poder alcanzar, siendo motivado por la representación humanizada de su miedo al fallo. Así, reemplazó cada recuerdo que tenía de sus cercanos por este monstruo que lo perturbaba, pudiendo leer finalmente entre líneas y comprendiendo que realmente nadie lo quiso como un niño. Todos lo querían por lo que podía dar y no por lo que tenía. La nueva emoción desarrollada por la introspección que realizó gracias a la intervención de Haumea fue una de completa frustración, dejándose poseer por este mismo y cambiando su estado de ánimo a uno de resentimiento. Al combinarse con el infernal gigante, lo único que tenía disponible en su abanico de posibilidades era acabar con todo de una vez. Destruir Hajime y a todos sus empleados, a los vestidos de blanco y a la brigada de bomberos por haberlo usado como una mera herramienta, y así demostrar que finalmente se había vuelto fuerte, para incluso superar a Kurono. Con esa inmensa fuerza, logró superar las expectativas que todos tenían sobre él. Trascendió aquello que no estaba logrando y así podría dejar de sufrir por culpa de su inminente deshumanización. Esto lo vemos más que reflejado en sus ojos llorosos, marcados con una estrella, símbolo utilizado para reflejar el éxito, que él creía estar logrando, y sus constantes gritos de frustración que sostenían que sí podía lograrlo y que lo estaba haciendo en ese momento, tal como lo hacía el monstruo de su cabeza. Al desplegar todas sus fuerzas y estar a punto de destruir toda la ciudad, fue detenido por Karon, teniendo un notable bajón en su euforia, llegando a ser invadido otra vez por el miedo a volver a fallar, dando paso a la aparición de Kurono, quien reconoció la fuerza de Nataku y decidió usar por primera vez su poder contra él, derrotándolo en cuestión de segundos. Cuando el pequeño se encuentra totalmente destruido emocionalmente, siendo consumido por la frustración de un nuevo fallo y el miedo de lo que puede pasar a continuación, Kurono tiene su momento para hablar con Nataku. En ese momento, él le da a entender que no tiene que sobreexigirse, que no debería desperdiciar su niñez en cumplir lo que los demás esperan de él, porque antes de esperar resultados en una investigación, solo esperan lo que puede esperar de un niño, que sea un pequeño débil e indefenso, que por más que se esfuerce, seguirá haciendo lo mismo, porque no esperan nada más de él que solo sea un niño.
Gracias a la intervención de Kurono, este logra entender cuál es el verdadero problema de sus constantes fallos. Este no era el resultado de no entregar todo de sí mismo para cumplir con las expectativas que los demás esperan de él, sino que esta problemática era algo que trascendía la racionalidad del pequeño, la naturaleza de ser un niño. Como tal, los adultos no podían esperar que éste entregue su humanidad a cambio de unos meros logros para un mundo que te vuelve un esclavo de lo que sea. Del trabajo, de la religión, del deber o de las expectativas de los demás. Lo único que podía hacer era ser nada más y nada menos que un niño, que debía vivir como tal y ser tratado como uno, sellando así el continuo abanico de fallos acumulados que cargaba y lo presionaba, ya que finalmente pudo cumplir con la expectativa de la única persona que era cercano a él y que lo vio como él ya no era capaz de verse. La esperanza que solo sea un pequeño, débil e indefenso, tal como un niño debía ser.